Vamos a la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 11 al 16. Cuando por primera vez comprendí lo que quería decir Deuteronomio, me pude entender por qué Dios en la Biblia repitió casi todas las cosas que había dicho en el libro de Levítico. El libro de Levítico contiene todos los mandamientos, las normas, estatutos, preceptos que Dios le dio al pueblo de Israel. Y los repite en Deuteronomio. Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué esta repetición? Y cuando vi que era la palabra Deuteronomio, y Deuteros quiere decir segundo, y nomus ley. Quiere decir la segunda repetición de la ley. O sea, Dios lo hizo de adrede. Hizo que se repitiera 2 veces. ¿Por qué? Porque Dios quería y quiere que nosotros no nos olvidemos de sus mandamientos. Porque sus mandamientos, sus normas, sus estatutos y preceptos tienen un solo propósito: guardarnos del mal. Óyelo, guardarnos del mal, guiarnos por el camino correcto, evitar que tú te desvíes y te extravíes. Pero hay quienes, a pesar de conocer las normas y del camino y la guianza de Dios, lo hacen. Por eso de esto trata Deuteronomio ahora, en este capítulo que estamos leyendo, capítulo 8 del 11 al 16. Vean lo que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Repite conmigo: para a la postre hacerte bien. Dios siempre, en cualquier circunstancia de nuestra vida, Él quiere bendecir nuestras vidas. Por eso encontramos también en el Salmos 1, versículos del 1 al 3. Salmos 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace
Dios es un Dios de prosperidad, Dios es un Dios de bendición. Pero la palabra es muy clara. Aquel que hace de la ley de Jehová su delicia, y que en su palabra, en sus normas, sus principios, estatutos, medita de día y de noche, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y hoy el Señor quiere hablarnos de su bendición, de la bendición que Él es, que Él representa, la bendición que está en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesucristo, en unión con el Padre y con el Espíritu Santo, forman el Dios único, eterno y verdadero, el gran yo soy. Por eso Jesucristo decía: yo soy el camino. Alguna gente se le enfocaba más a el camino. Y luego decía: yo soy la vida. La vida. Yo soy la verdad. La verdad. Y se les olvidaba lo que estaba diciendo primero. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Él es Dios. Él es Dios. Entonces toda bendición descansa en Dios, por tanto descansa en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablemos de Dios durante la meditación, recuerda siempre: Jesucristo es el vínculo, el medio de toda la bendición de la deidad, del Padre, del Hijo como Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, encontramos a muchas personajes a los que Dios bendijo, y siempre terminaban con una frase: y los bendijo Dios, y los bendijo Dios, y te bendeciré. Y siempre encontramos con muchos personajes a través de la Biblia. Pero vamos a comenzar con uno de los primeros que recibió esta bendición. En Génesis capítulo 12 encontramos precisamente a un hombre llamado Abraham. Vemos que Dios le habló a Abraham y le hizo una promesa de bendición. Y dice en el versículo 12:2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estaba una promesa y una declaración, un compromiso de parte de Dios para con un hombre que no tenía ningún mérito especial. Era un hombre que vivía en una tierra idólatra. Él era un idólatra. Vivía en una tierra donde había muchos dioses. Pero un día Dios se le apareció y le habló, y él creyó a Dios, al Dios viviente, al que no podía ver, pero vio, sintió, creyó y obedeció. Y Dios le prometió bendición sobre su vida. Y vemos que Dios lo hizo, y algunos años después encontramos al siervo de Abraham yendo a buscar esposa para Isaac. ¿Quién era Isaac? El hijo de Abraham, aquel de la promesa. Y las palabras que le dijo a la familia de Rebeca
quiere decir que este siervo que fue a buscar la esposa para el hijo de Abraham, Isaac, le dijo: no quiero que le busques mujer de las cananeas, vete a mi tierra ya con mi familia y búscale una esposa a mi hijo, porque no quiero que sean de este tipo de personas que las que viven y ocupan esta tierra. Y dice que fue el sirviente, el más viejo de sus sirvientes, el responsable de toda la administración, quiere decir que el encargado de toda la hacienda de Abraham. Dios lo manda a Abraham a buscar esposa. Y encontramos ahí en Génesis 24, 34, 35 y 36, 24, 35, 36, dice: entonces dijo: yo soy criado de Abraham. Dios, ya vemos la historia. Llegó, viajó, le dijo: ay Señor, el mismo siervo de Abraham le pidió a Dios que le mostrara quién iba a ser la mujer que tenía que llevarle al hijo de su amo, de su patrón. Entonces ya Dios le pone, ya llega la familia de Rebeca, a la familia de Rebeca y les empieza a hablar el siervo de esta manera. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. ¿Van conectando? Dios le había hecho una promesa a Abraham. ¿De qué? De bendecirlo, de prosperarlo. ¿Y qué había pasado muchos años después? Dios le había dado un hijo. Esa es la más grande bendición que tenía. Pero además lo había bendecido. Y vean lo que le dice: Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervos, camellos y asnos. Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo, y mi Señor, quien le ha dado a él, y en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y vemos entonces que Dios había cumplido la promesa que le había hecho a Abraham. Y aquí vemos que Dios había engrandecido y lo había enriquecido, y está el siervo declarándolo a esta familia. Entonces vemos que le ha dado todo cuanto tiene a su hijo. Y vemos otro personaje en 1 de Crónicas 13, 14. Primer libro de las Crónicas 13, 14. Encontramos lo siguiente. Dice la palabra: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Por qué a veces la escritura se mencionan cosas que a veces parecen ilógicas? Y bendijo la casa de Edom y todo lo que tenía. Si ya era todo lo que tenía, pues incluía la casa. Y si la casa significaba todo, ¿por qué habla en 2 adjetivos diferentes? Yo entiendo que cuando él dice: y bendijo la casa, quiere decir bendijo su familia, bendijo su hogar, bendijo a las personas. No quiere decir que estaba bendiciendo el mueble de la sala, la estufa, la cocina, el refrigerador, y que estaba bendiciendo el patio y que bendecía la puerta. No está hablando de esas cosas que constituyen una casa, sino que estaba hablando de lo que representa el valor glorioso de un hogar, que es la gente, las personas
con lo que Dios trata, con lo que es su creación, con lo que son los seres hechos a su imagen y semejanza. Dios bendijo a la familia de Obed-Edom, a todos sus hijos. Ya después vemos que él llegó a tener una familia como de 60 personas. 60 personas. De tal manera que cuando dijo bendijo a la casa, bendijo a aquella gran familia y todas las posesiones que ellos tenían: vacas, camellos, asnos, ovejas, burros, no sé, caballos si había, no menciona nunca casi caballos, pero había caballos. Lo importante es que tenían terrenos, tenían tierras, tenían cultivos, tenían trigo, cebada, tenían todo, y Dios los bendijo. Dios bendijo por el hecho de que su presencia, el arca simbolizaba la presencia de Dios, simbolizaba la presencia de Dios, aunque Dios no lo puede contener una caja, Dios no lo puede contener ni toda la tierra. Por eso dice la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies. Todo el planeta es el estrado de sus pies, no lo puede contener. Pero a Dios le place manifestarse, y Él había dicho que ahí estaba su presencia, y ahí estaba su presencia. Cuando la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-Edom, ya saben ustedes de historia, le iban a llevar a Jerusalén. Se murió Usa en el camino porque la habían llevado como no debieran. Y entonces, en miedo, David dijo: quédate con ella aquí, guárdala mientras mando después a traerla. Y en esos 3 meses, 90 días, donde Obed-Edom le dio la honra, la gloria al Dios de Israel que estaba representado en aquella casa. Yo me imagino que llegaban y le daban alabanza y tenía una adoración constante. Y allí durante 60 días Dios multiplicó. Dijimos al principio que bendición quiere decir multiplicación, crecimiento, expansión, desarrollo. Todo lo que Dios tiene y desea para cada uno de sus hijos. Entonces ahí estamos viendo cómo Dios nos va llevando a un detalle importante. Lo importante es anhelar, desear, querer la presencia de Dios en tu vida, para que la bendición que Dios representa esté en tu casa y en todas tus posesiones. Amén. Muy bien. Pero volvemos a Abraham. Vemos que la bendición de Dios no solo fue para Abraham. Dios bendijo a Isaac. En Génesis 25:11 leemos lo siguiente. En Génesis 25:11 ya no nada más vimos que el siervo estaba declarando que que Abraham le había dado toda su herencia a su hijo. Fíjense, ya era una grande bendición. Abraham le había dado toda su herencia a su hijo. Pero aquí hay algo especial, y pon atención, fíjate en lo que Dios te quiere hablar. Y te dice en el versículo 11: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo. Y bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Habían perforado un pozo de agua que les había dado mucha agua para sostenerse, y le había puesto el pozo del viviente que me ve, así como diciendo un pozo de Dios. De tal manera que encontramos una palabra: y Dios bendijo a Isaac. No nada más tenía la herencia de su padre, toda la riqueza que le había heredado, ya con eso ya tenía una grande bendición. Pero pudiéramos decir, era la bendición de Dios a través de la herencia de su padre. Era Dios bendiciendo a Isaac. Pero podemos decir, no, era la herencia de su padre para Isaac. Bueno, si tú quieres pensar eso, Dios aclara para que no se te quede duda y dice: muy bien, era la bendición de su padre para Isaac, pero yo voy a bendecir a Isaac directamente y le voy a dar más todavía de lo que le dio su padre, porque mi bendición es expansión, es crecimiento, es desarrollo, es multiplicación.
Y eso que no te quede duda, Dios va a bendecir siempre aquella generación que busque al Dios viviente. Dios va a bendecir siempre aquella generación que busque al Dios viviente. Por eso encontramos que Dios es Dios bueno y Él bendice y quiere bendecir hasta el día de hoy. Esto lo vemos en Génesis 12:3 cuando leíamos lo de Abraham. Dios quiere bendecir, Dios ha bendecido y Dios bendice hasta el día de hoy, porque en esa porción de Génesis 12:3 terminó diciendo ese último versículo, los últimos 2 renglones: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. O sea, que Dios no ha parado, Dios no ha cambiado, Dios sigue en su misma dirección, en su mismo tenor de bendecir a toda persona. Él quiere bendecir a todas las naciones, a todos los grupos étnicos, a todas las razas, a todo tipo de personas del norte, del sur, del oriente, del poniente. No importa de dónde eres, qué color de piel tienes o qué tan culto o inculto eres. Él quiere bendecirte el día de hoy. Y Él quiere que todas las personas el día de hoy tengan su bendición. Hoy quiero decirte que si hay algo que yo deseo ardientemente en mi vida, cada que lo comprendo más, es la bendición de Dios. Deseo la bendición de Dios en mi familia. Deseo la bendición de Dios en mi trabajo. Deseo la bendición de Dios en todo lo que toque en mis manos. Deseo la bendición de Dios en el ministerio que Dios me entregó como pastor. Por tanto, anhelo la bendición de Dios sobre esta labor, sobre este trabajo, sobre esta responsabilidad. Y quiero decirles que aún considero más importante este trabajo como pastor que mi mismo trabajo profesional como dentista. Yo deseo la bendición de Dios para cada paciente que atiendo. Yo deseo la bendición de Dios para cada caso, porque me entristece y me duele cuando hay algo que no está funcionando bien, cuando algo no sale tan como yo había pensado y veo que hay complicaciones, y entonces eso me preocupa, me angustia, y entonces le digo: Señor, si tú no bendices el trabajo de mis manos, si tú no bendices el trabajo de lo que hacemos, entonces, Señor, ¿qué va a suceder? Hace 3 días operé a Israel, mi yerno. Tenía un tercer molar de los más complicados que se pueden equipar. Y no voy a relatarles lo que es el complejo de una cirugía de un tercer molar, donde tenemos que sacar un trozo de hueso, que es una muela que está metida adentro, totalmente enterrada en el hueso. Hay que cortar, despedazar el hueso alrededor para poderlo sacar, y si no se puede mover, tienes que seccionar el diente en pedazos para sacar. Pero mientras tienes que hacerles una cortada, bajarle toda la encía de un lado, la carne, para poder cortar el hueso y estar haciendo movimientos, y termina la gente con riesgos. Hay riesgos de muerte, porque hay complicaciones de muerte. Hay gente que ya ha muerto por eso. Entonces tú sabes eso. Tú sabes que tú técnicamente puedes hacer las cosas bien, con tus habilidades puedes desarrollar las cosas bien, pero tú no eres el dador de la vida, ni el que hace la cicatrización, el que hace los procesos, el que creó todas las cosas de defensa es Dios. Y por eso yo no puedo hacer las cosas o complicadas o aún las que yo pienso más sencillas. Como a veces decimos: hay quitar un empaste, poner otro empaste. Llegas, quitas un empaste y pones una pasta, y al rato llega 3 días después el paciente hinchado: me estuvo doliendo, me dolió. ¿Qué pasó? Se contaminó la pulpa. ¿Pero por qué? Ahora necesitas sacarte el nervio, sacar la endodoncia, y la endodoncia no es la panacea. ¿Por qué? Porque no todas las endodoncias funcionan, solamente el 97% funciona, pero hay un 3% que no, y tienes que perder tu diente. Y si es el de enfrente, ¿qué va a hacer esa señora o qué va a hacer esa señorita?
Entonces, ¿me entienden? Hay cada carrera, cada profesión tiene sus bemoles y sus responsabilidades. Entonces, es una cosa donde yo necesito y anhelo la bendición de Dios en mi trabajo. Pero cada que me doy cuenta, como ayer que estuve toda la tarde hasta las 2:30 de la mañana meditando, reflexionando sobre el mensaje de hoy, le decía: Señor, si tú estás trayendo gente hoy, esta mañana, para recibir tu bendición, y yo no cumplo con el propósito para el cual tú me pusiste a predicar, entonces ¿cómo van a salir ellos bendecidos? ¿Cómo van a salir transformados? No porque yo me preparé, que sí me preparé, no porque yo haya estudiado, que sí estudié, no porque no sepa palabras, sí la sé, pero si no eres tú el que da la bendición, nada va a suceder. Igual que en mi cirugía, si Él no bendice, nada va a suceder. ¿Se alcanza a entender? Necesitamos la mano de Dios en todas las cosas que hagamos, y tenemos que anhelar por sobre todas las cosas la bendición de Dios. Yo le pido al Señor que los bendiga a todos ustedes, sus familias, a cada uno de sus hijos, que los bendiga en sus matrimonios, en sus trabajos, en todas las áreas de su vida, porque si alguien se da cuenta de la necesidad que tenemos de la bendición de Dios, soy yo. ¿Qué pasó con Israel? Que le dije: te vas a hinchar más el primer día, el segundo y el tercero. El primer día se hinchó, el segundo día se hinchó, pero se hinchó fuera de lo normal. Le dije: ¿te pusiste el hielo? Sí. Entonces traía un edema de este lado y un edema acá abajo. Y ese edema acá abajo es cuando hay unas infecciones en los espacios subaponeuróticos, donde a veces se complica y llega a la garganta. Y entonces hay problemas serios de hospitalización, de drenaje, de venoclisis, de meterse a una clínica, a hospitalizarse. Entonces le dije: bueno, te vamos a cambiar otro antibiótico, te voy a dar este antibiótico y esto. Pero más que todo puse mis manos sobre él y le dije: Señor, en el nombre de Jesús, tú dijiste que donde quiera que pongamos nuestras manos, aquella persona será sana. Tenemos que creer en la bendición de Dios. Entonces él empezó a tomarse, y esa noche no pude dormir porque estaba con la preocupación. Él tiene que estar bien. Tenemos un viaje programado para el CIEM en esta semana. Tenía que estar conmigo, y le dije: Señor, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué vamos a viajar? ¿Cómo vamos a hacer? Él necesita estar bien. Y estaba yo con aquello, hasta que Dios empezó a hablarme y me dijo: yo soy al que nada le es imposible. Necesitas confiar y creer en mi bendición. No es tu capacidad, no es tu habilidad, no es tu conocimiento, no es tu experiencia profesional, no es que seas muy brillante para los negocios, es que mi mano ha estado sobre ti, abierta. Mi mano ha estado abierta sobre ti, y es una mano de bendición la cual yo te he dado. Entonces es cuando nos damos cuenta. Y entonces ayer, en la mañana, yo así como no queriendo de estar desesperado: ¿cómo estás? Y tenía que mostrar mi fe. Y le dije: ¿qué pasó? ¿Cómo sigues? Ya mejor. Y ya le vi que aquello enrojecido empezó a desaparecer. Estaba ligeramente inflamado. Y le dije: sí, no era hinchazón, era la papada, necesitas bajar de peso. Lo importante está en que tenemos bendición. Son las cosas diarias que enseñan, que te aplicas a tu vida y que te hacen aprender la necesidad que tenemos del Dios vivo. Si hay algo que yo deseo, y vuelvo a repetírselos, es la bendición de Dios para cada uno de ustedes en sus vidas. Y si hay algo que tú o ustedes deben de desear en sus vidas, es la bendición de Dios
sobre su casa y sobre sus posesiones. Conozco personas, óiganme, conozco a varias personas que han anhelado, que han deseado la bendición y la unción de Dios reposar sobre sus vidas. Personas que no conocían a Dios, personas que no tenían una relación con Dios, pero cuando le entregaron su vida a Dios a través de su Hijo Jesucristo, el Dios eterno, el creador y el sustentador de todas las cosas, los levantó, los levantó, los exaltó de la ignorancia. Porque yo conozco a esas personas que no sabían ni leer ni escribir. Vivían sin zapatos, andaban descalzos. O sea que vivían en la pobreza. Y Dios los levantó cuando entregaron su vida a Jesús, al conocimiento excelso del Hijo de Dios. Y digo el conocimiento porque cuando Cristo se revela a la vida de una persona, de un individuo, ese conocimiento es excelente, que llega a transformar y a cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de ver la vida, de tal manera que en obediencia a ese Dios viven una vida que recibe una palabra y tuvieron la bendición de Dios sobre sus vidas. Veo a esas gentes ahora prosperando y en victoria. Veo a esas gentes que ya tienen la bendición de Dios. Y observo cómo de no haber tenido nada, de haber salido de la pobreza, de la indigencia, ahora viajan en avión, visten bien, tienen buenos autos y sirven al Señor. Sirven al Señor con todo su corazón y con todo lo que tienen. Por eso, a mí nadie me puede decir, si tú no has querido ver, es porque no has querido ver. Pero donde quiera que voltees a ver, te vas a dar cuenta cómo Dios ha levantado gentes de la nada para llegar a tener y hacer lo que antes nunca hubieran soñado y tenido que hacer. Yo puedo decirles, tan irme tan lejos. Yo vengo a decir una especie de Isaac. Aunque mi padre no tuvo uno, mi padre tuvo 14. Mi padre quedó huérfano de chico con su madre. Su madre tenía el 3er año de educación primaria. Y por haber tenido el 3er año de educación primaria, mi abuela, ella era maestra de escuela, porque sabía leer y escribir. De tal manera que mi padre con su hermana Guadalupe vivían allá en Guanajuato, en la pobreza, en inicios del tiempo de la Revolución Mexicana, 1910. Estaba él viviendo con su madre y él con aquellos pocos pesos, creo que le daban 50 centavos a la semana, 2 pesos al mes para vivir, no les alcanzaba. Mi padre medio aprendió a leer porque su abuela, su madre, le enseñó a leer. Y allí empezó. Entonces él trabajó en una fundición, le llaman fundición, aquellos donde hacían las bancas de los parques que tenían esas cosas metálicas en los lados y que era hierro el que fundían y hacían varias cosas en una fundición. Llegaba él sucio, negro, allá a trabajar a su casa. Después hacía, en carpintería, hizo del albañil, de todo hizo mi padre. Y un día, iba pasando por una calle y vio un letrero que decía, se dan clases de inglés gratis. Gratis. Y él dijo, clases de inglés gratis. Tocó
y dijo, aquí dice que se dan clases de inglés gratis. Y él dijo, aquella americana que abrió, dijo, sí, se dan clases de inglés gratis. Yo quiero aprender inglés. Me dijo, ¿trabajas? Dijo, sí, pero yo salgo a las 4 de mi trabajo. Entonces le dijo, entonces a las 5 es la clase. Y a las 5 él fue y fueron otros 2 alumnos y él comenzó a aprender inglés. Aprender inglés. ¿Y saben cuál era el libro de texto? La Biblia. Entonces les enseñaban palabras y les enseñaban a leer el inglés. Palabras y enseñar el inglés. Y aquella inteligencia de aquella misionera era sembrar la palabra de vida, de poder, de autoridad, que es la palabra de Dios, que tú no te das cuenta, pero ella tiene poder. Es una semilla que tiene vida. Y entonces él empezó a aprender y aprender y aprender y aprender. Y cuando ya terminaba la clase, ella les decía, muy bien, se terminó la clase, nos vemos porque dentro de 1 hora voy a tener un estudio bíblico. Entonces la clase de inglés era gratis. Pero mi padre, como ya había estado leyendo y tenía muchas dudas que le estaban saliendo, decía, ¿cómo que estudio bíblico? Sí, los que quieran aprender lo que dice la Biblia van a decir, pero ya no inglés, sino la Biblia. Entonces ya entraba con el español a aprender la Biblia. Y ahí mi padre conoció a Jesucristo. Siendo pobre, huérfano, solo, atendiendo a su madre, llevando su salario a su hermanita, él conoce a Jesús. Jesús lo levanta, lo hace crecer, y a los 17 años él decide irse al seminario a estudiar para pastor. Mi padre era pastor. De tal manera que él estudió en el seminario y después dentro de ahí empieza a pastorear una iglesia, llega a Panindícuaro, Michoacán, donde conoce a mi madre, se casan. Pero ustedes ven, yo veo a mi padre vestido cuando se casó con un sombrero como de paja, de esos así, le llamaba ribete o no sé qué, es así como, pues muy raro su sombrero de paja, pero traía una corbata y unos trajes con un chaleco y ahí sentado con mi mamá y toda la cosa, y decía, este era el pobrecito. Ahora está pastoreando una iglesia, y era una iglesia como de próspera. En aquel entonces eran como 90 personas. Imagínense una iglesia de 90 personas allá por 1920 y tantos. De tal manera que él llega y empieza a ver. Y empieza a tener hijos y toda la cosa. Llega un momento dado y que del ministerio no alcanza el salario. Y entonces dice mi padre, Señor, tú sabes que yo te amo, que tengo un llamamiento, pero no me alcanza lo que la iglesia da de ofrenda para sostenerme. No voy a dejar de pastorear, pero yo voy a trabajar. Y empezó a vender calcetines en una cajita, así como andaban los árabes por aquí en Mérida, vendiendo hilos y de casa en casa y de aboneros, como les dicen. Así andaba mi padre en Morelia. Y empezó a vender, y cada día vendía, iba y le daban mercancía, iba y vendía, y a las 2-3 horas iba y regresaba. ¿Qué? ¿Ya lo vendiste? Sí, ya lo vendí. Y entonces le daban más y dame más y esto, y empezó al grado tal que tanto la bendición de Dios estaba con él, que después el mismo dueño del puesto ahí en el mercado que le daba la mercancía, le vendió su puesto. Y él puso su puesto en el mercado, y después de ahí rentó uno de los lugares más importantes en la ciudad de Morelia, como decir Gran Chapur en el centro. Así mi padre llegó a tener una tienda que se llamó Las 3B, bueno, bonito y barato, en la avenida principal de Morelia. Llegó a tener una de las tiendas de más prestigio y de más venta de telas allá por los años 1940, 1950. De tal manera que llevó a mi mamá a Nueva York. Te ves ahí las fotos de mi mamá en Nueva York, una de un pueblito de Michoacán. Él que era carpintero y ahí plomero, y de a todo lo hizo, y que era pobre y que apenas sabía leer y escribir, el hecho de haberse encontrado con Jesucristo y haber llegado Jesucristo a su vida y haberle entregado su corazón,
Él fue prosperado, fue bendecido gran manera. Y no nada más lo veo en Nueva York, lo veo en San Francisco, y a todos los 14 hijos que tuvo, a mí que era de los más chicos, junto con mi hermano mayor, mi hermano Felipe, ellos me dieron la educación que yo pude tener. Quiere decir que una generación de mi padre, a mí yo tuve, como Isaac, les puedo decir, una casa. Yo me pude subir en un automóvil que mi padre tenía. Andábamos ahí como sardinas, todos achocados, metidos ahí, apenas cabíamos. Y cuando íbamos a León, Guanajuato, mi padre quebraba porque tenía que comprar 13 pares de zapatos. ¿Saben lo que es eso? ¿De dónde sale ese dinero? Era prosperidad y la bendición que Dios da. Y ahí andábamos con nuestras carencias, de repente andábamos con el pantalón roto, pero lástima que no viví en esta moda, porque yo andaba a la última moda. Andaba en la última moda, parches por aquí, parches por acá, parches por acá, porque heredaba los pantalones de todos mis hermanos. Lo importante está en que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir que cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Dios es el que nos levanta. De cualquier nivel donde tú estás, te levanta para la gloria de su nombre. Y si ya eres un bendecido como Isaac, que tuviste una gran herencia, Dios quiere hacer un pacto contigo y decirte: yo quiero bendecir tu vida. Porque recuerden, la vida que Dios bendice es una vida donde hay bendición mental, espiritual, salud física, emocional. En pocas palabras, verdadera felicidad. Porque algunos han cifrado su felicidad en tener posesiones o tener dinero. Pero ya ustedes saben, y la historia y las evidencias nos dicen que el dinero no compra la felicidad. La felicidad solamente nace cuando el corazón y la conciencia del hombre están en paz con Dios. Están en paz con Dios. No es el dinero ni tu carro. Hay gente que anda contenta ahí con su carro, ahí de marca. ¿Y de qué te sirve? Si tu hogar, tú no eres feliz ni como esposa, ni como esposo, ni como hijo, ¿de qué sirve tener todo lo que tienes? Pero cuando la paz hay en el corazón, aunque haya frijolitos y de una tortilla, y hay verdadero gozo, verdadera paz, ahí está la presencia de Dios en la vida de aquella familia. Esa es bendición de Dios. Esa es bendición de Dios. No quiere decir que es malo tener un carro de marca. No quiere decir que es malo tener una casa. Es más, ten 2, ten 3, ten 4. Vívelo para la gloria de Dios. Enriquécete para ser bendición para el reino. Porque cuando Dios bendice con propósito. No nada más por bendecir. Tiene un propósito: que seamos para la extensión del reino de los cielos. Amén. Yo solo puedo declarar y puedo ver que la bendición de Dios es sobre la vida de muchas personas. Yo puedo ver que yo soy, en una generación de mi padre a hoy, a mí, yo soy una cosa también transformada. Yo no tuve que andar trabajando como plomero o carpintero o albañil. Mi padre me enseñó a hacer obras de albañil. Mi padre me enseñó a hacer obras de electricidad. Mi padre me enseñó a hacer obras de carpintería. David, muchacho que me ayuda, muchas de las cosas que él sabe de electricidad, de carpintería y de esas cosas, se las enseñé yo. Lo básico que yo sabía.
Después él, en su capacidad y en la bendición de Dios, ha ido aprendiendo más. Un tiempo estuvo trabajando en la albañilería, un tiempo estuvo trabajando con un plomero, y así ha ido creciendo. Entonces él pudo levantar su casa, él construirla como albañil, poniendo sus bloques, instalando su conexión eléctrica y haciendo sus colados y todo. Él físicamente. ¿Cuántos pueden decir: yo construí mi casa? Pero la bendición de Dios ha estado sobre él, porque ha estado recibiendo bendición de quien está en bendición. Fíjense, podemos ser de bendición. Por eso, bendecidos para bendecir. Y luego les puedo decir, si he visto yo personas que se encuentran con Cristo y reciben bendición. Mi padre llegó a viajar a Nueva York. Yo les puedo decir que yo he viajado hasta el oriente, a Japón, a la China, a la muralla china. He estado en Tailandia, en Bangkok. He estado en diferentes partes del mundo, en Europa, en Francia, en España, en Inglaterra, en Italia, en muchas ciudades en Sudamérica, en Argentina, en la Patagonia. He viajado. Y todo esto Dios ha prosperado en mi vida. Quiero decirles que la circunstancia es cuando Dios bendice. Entonces Dios da bendición, y quiero decirles, no cambio la presencia, la bendición de Dios en mi vida por la riqueza o por el dinero. No, porque he aprendido que no es el dinero, sino es la mano poderosa de Dios sobre mi vida. La mano poderosa de Dios sobre mi vida. Y quiero decirles, ¿sabes qué es la bendición de Dios sobre tu vida? Es precisamente vivir con la bendición de Dios. Se puede comparar, valga la redundancia, podemos compararla como las puertas automáticas. Yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen puertas automáticas. Antes aquí en la plaza teníamos en la entrada puertas automáticas, pero como los de mi jefe se la pasaban parados en la entrada, la puerta estaba chin, 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 chin. Se recorrían y se paraban. Y estaba la puerta, se recorrían y se paraban. Y luego bajaba otro y hasta que la desconectaron. Pues sí, se va a descomponer de tanto abierto. Ya las desconectaron, ya están abiertas. Ya nada más queda la puerta de la que sigue, que es de empujoncito. Pero era automática. Cuando uno llegaba, se abría. Cuando tú llegas a las puertas principales de la plaza, llegas tú y se abren. Casi cuando llegas dices, gracias. Pero no hay nadie, ¿sí? Pero quieres darle las gracias porque se abrió. Una puerta automática es cuando tú vas llegando y el sensor te nota, se abre para que tú pases. Es una analogía de lo que es la bendición de Dios. La bendición de Dios son puertas abiertas. La bendición de Dios son puertas abiertas. Las puertas abiertas, cuando tú te acercas, Dios ya tiene la puerta abierta para que tú pases. Puertas abiertas, puertas abiertas, puertas abiertas. Se abren, se abren, se abren. Dios no se olvidó de Abraham y tampoco se olvidará de usted. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham, llegó el tiempo en el que Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. Ya sabemos que lo bendijo y se lo dio, pero tuvo su lucha, su tiempo. El tiempo en el que te puedes encontrar tú en esta mañana pensando, ¿por qué Dios no ha respondido mi oración? ¿Por qué las promesas proféticas que se han dado no se han cumplido todavía en mi vida? Porque Dios está probándote. Leímos allí en Deuteronomio que Dios le dijo a la nación, y te traje por el desierto espantoso con serpientes, probándote, para a la postre. Les dije que lo repitieran, para a la postre. Quiere decir que a la postre Dios nos va a hacer.
Mientras estamos probando nuestra fe, probando nuestra confianza, haciéndonos qué tan pacientes somos. Llega un momento dado en que allí estaba Sara se llamaba. Sara, bueno, la esposa de Abraham, no recuerdo, a veces me confunden. Sara le dice a Abraham, ya tienes 100 años casi y no viene el hijo. Sara sabía que el hijo tenía que ser de Abraham, no tanto el hijo de ella, aunque ella era la pareja para que la promesa viniera de ambos. Pero entonces ella le dice, Abraham, ¿no crees que ya se le olvidó a Dios? Dios ya se le olvidó, tanto tiempo hace que no lo dijo. Tenía 70 años cuando te lo dijo, ya vas a cumplir 100. ¿Ya cuántos años han pasado y nada más no vemos claro? Y ahí está calentándole la cabeza. ¿Por qué no tienes tú un hijo? Y yo lo voy a crear como mío. Métete con mi sierva, la egipcia, Agar. Y ahí es cuando queremos ayudarle a Dios. Cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y no esperamos la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Tarde o temprano, Dios sabe lo que tú te hace falta, lo que tú necesitas, y Él tiene preparado para ti. Esa es la bendición de Dios, porque cuando tú caminas, se abre la puerta. Caminas, se abre la puerta. Volteas para acá, se abre la puerta. Volteas para acá, se abre la puerta. Volteas para acá, se abre la puerta. Esa es la bendición de Dios. Quisieron ayudar a Dios. Más bien dicho, lo quiso hacer en sus fuerzas. Tú tienes que confiar y esperar la bendición de Dios. Tú sé fiel, obedece en todo sus mandamientos. Por eso Él les escribió Moisés al pueblo de Israel, dirigido por el Espíritu Santo, que tenían que guardar sus mandamientos para que les fuera bien en todas las cosas que emprendieran. También dijo el salmista en el Salmo 1. Por eso encontramos que allí le hicieron el favor a Dios y tuvieron a Ismael, y total que él no era el hijo del plan ni del propósito de Dios, porque era hijo de una esclava, y la promesa de Dios de bendecir es para los libres, no para los esclavos. Por eso el plan de Dios para el género humano, en la bendición que Él dispone para nosotros, era enseñarnos que la bendición de Dios es para los que son libres. En pocas palabras, para los hijos. Para los que no son hijos del esclavo, son hijos del diablo, son hijos de la perdición, son hijos de condenación. La bendición de Dios no está preparado para ellos, porque además andan en desobediencia, andan en rebelión, andan en sus fornicaciones, andan en sus pecados y no han querido nada con Dios. Qué fuerte es esto. Pero en la realidad, desde ahí comienza la Biblia, hablándonos desde el Génesis, que no van a heredar el cielo ni las bendiciones los hijos de esclavitud. Los que pertenecen al diablo, los que viven en pecado, ellos no son los herederos de la bendición de Dios. Los herederos de la bendición de Dios son todos aquellos que ya han sido libertados de esa circunstancia. Por tanto, toda persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón ha pasado de ser un esclavo a ser un libre, de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios, de ser un hijo de las tinieblas a un hijo de la luz, de un hijo de maldición a un hijo de bendición. Es lo que Dios tiene. Por eso no empieces a juzgar mal en tu mente carnal y empieces, es que Dios es injusto, ¿cómo hace esto? No, Dios no es injusto. Dios es bien claro y te está diciendo que Él da la oportunidad. Él da la oportunidad, y lo vemos claramente cuando Esaú y Jacob. Esaú y Jacob, ¿qué pasó con Esaú y Jacob? Esaú le tocó la circunstancia de que nació unos minutos antes que Jacob. Nació primero. Eran gemelos, ahí estaban en el vientre. Nació primero.
De tal manera, a los pocos minutos nace Jacob, pero él era el primogénito. Y el primogénito en la ley de aquellos tiempos era no como hoy, que la herencia es para los hijos y se reparten parejos, y ahí están peleando todos los hijos. Y a mí me corresponde tanto, ¿y por qué le diste a ella más? ¿Por qué le diste a él más? Y ahí están peleando los hijos por las herencias. En aquel tiempo no había problema. Toda la herencia era para el hijo mayor. El padre le daba algo a los demás hijos, pero la herencia era para el hijo mayor. La autoridad, el gobierno de la familia era del hijo mayor. El nombre, la honra del nombre y del apellido era del hijo mayor. Ese era el valor de la primogenitura. Y la bendición de Dios estaba con el hijo mayor. Y allí estaba, nació Esaú y él era el primogénito. Pero Esaú era, como dice la Biblia después, que era un fornicario. Le gustaba andar con las mujeres y andar allá de aventura, siempre cazando y allá en el monte, gozando con sus cuates, sus amigos, y casi no estaba en la casa. Llegaba y visitaba, y un día llegó con mucha hambre y deseoso de comer, y estaba Jacob, su hermano, que se la pasaba muy hogareño, atendiendo a su mamá, abrazando a su mamá, queriendo a su mamá, y era el consentido de mamá. Entonces él estaba Jacob, que no era tan fuerte como Esaú y velludo y toda la cosa. Aquel era más flaquito, más delgado y toda la cosa, pero estaba todo el día con su mamá, ahí abrazando a su mamá, y su mamá lo quería mucho. Y cuando llega Esaú en aquella ocasión, le dice: tengo hambre. Le dice a Jacob: dame un plato de tu potaje rojo que estás comiendo. Alguien dice que era de lentejas. De lentejas dice la Biblia o no, lo importante que era un potaje de ahí de frijolito con papas, su tomate, una cosa que no era muy valiosa. De tal manera que él pidió su potaje, pero Jacob, óiganlo, tenía una cosa. Jacob tenía un anhelo, un deseo ardiente de la bendición de Dios que le correspondía a su hermano. Él sabía que la bendición de Dios estaba en la primogenitura y que él no era el primogénito. Pero ¿cómo me tocó a mí por un minuto y no fui yo? ¿Por qué me ganó él? Porque dice la Biblia que además, cuando salió Esaú, Jacob estaba agarrado del talón de su hermano. Entonces salió y casi salieron juntos. De tal manera que él le dice en ese momento, le dijo: Esaú, sí te doy, véndeme tu primogenitura. ¿Qué estaba pensando Jacob? Anhelando, deseando con todo su corazón la bendición que Dios tenía para los primogénitos, la bendición de su padre que tenía para los primogénitos, porque la bendición de los padres es la bendición de Dios sobre los hijos. Cuida de que la bendición de tu padre sea sobre tu vida. Cuida que la bendición de Dios sea sobre tu vida. De tal manera que este hombre le dijo: la primogenitura, ¿quieres que te la venda? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Yo ando en el monte cazando, tengo mis chamacas por ahí, hago mis aventuras, tengo posesiones aquí en la casa, tengo todo: comida, casa, sustento. ¿Y qué más? ¿Para qué la quiero? De todos modos, no soy más, no soy menos, sigo siendo Esaú. Y le vendió la primogenitura. Lo que no sabía era que allá en el reino de los cielos, cuando tú menosprecias la bendición de Dios y la vendes por un plato de lentejas, por un momento de placer, por un momento de deleite físico, emocional o mental, por una aventura sexual, por una borrachera, por un premio, por un dinero, tú estás dispuesto a vender la comunión con tu Dios, la presencia con tu Dios, por tanto, la bendición de Dios para tu vida. Eso fue lo que hizo
Esaú, y hay muchas muchachas y muchos muchachos que han perdido su virginidad por un momento. Y ya no va a ser la misma bendición para sus vidas. Las cosas cambian, se transforman y se pierden. Por eso yo les digo a todas las muchachas y muchachos que todavía son vírgenes, manténganse vírgenes. Pase lo que pase y digan lo que les diga el mundo y se burlen de ustedes. Ustedes están en bendición con Dios. Pastor, esto está hablando de bendición, de virginidad en este tiempo. ¡Qué ridículo! Se venden condones en todos lados. Sí, el diablo quiere robarte la bendición de Dios. Ahora, si ya lo hiciste, si ya has pecado, no nada más estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de cualquier hombre y varón, mujer, que vivimos pecando, que vivimos perdiendo la comunión y la distancia con Dios, vendiendo nuestra primogenitura a la oportunidad de la bendición. Dios te sigue dando la oportunidad. Dios te sigue dando la oportunidad del arrepentimiento. La palabra de Dios dice que si confiesas tus pecados y te arrepientes y te apartas, óyelo, arrepentimiento quiere decir apartarme de esa forma de vivir. Dios te va a bendecir. Pero si tú te burlas y menosprecias esta bendición que hoy te quiere dar, que hoy nos está dando, porque Él está aquí, Dios, estás aquí. Él está aquí. Él quiere bendecirnos. Él quiere derramar su gracia, su bendición sobre nuestras vidas. Por eso nos está sacudiendo, nos está diciendo: ya, deja de vivir así, deja de vivir en pecado, cambia, transfórmate, joven, adulto, anciano, niño. Tienes que cambiar, tienes que dejar de vivir así, porque yo quiero bendecirte. Escoge pues hoy, dice Dios cuando los puso en el monte Ebal. Escoge la bendición o escoge la maldición. Si escoges la bendición, vas a mi presencia, va a estar contigo y todo lo que yo tengo para ti va a ser tuyo. Pero si escoges la maldición, estás escogiendo el mal para tu vida. Tarde o temprano, la consecuencia de tu decisión va a venir en esta vida y por la eternidad. No te queda más que el infierno y la muerte. Quiere decir que Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento gracias a Cristo Jesús. Porque en aquel momento era algo que todavía Dios no entregaba, la gracia del arrepentimiento en Cristo. Y dice la Biblia en Hebreos, no me recuerdo cuál la cita, donde dice que Esaú después, no dice que se arrepintió, dice que deseó la bendición. Dice que deseó la bendición y que la procuró con lágrimas, pero no le fue dado arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es algo que el Espíritu Santo trae a tu vida. El arrepentimiento, ahí está, miren, vamos a verlo, leerlo, que es, gracias hermanos, los bendigo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Tuvo la oportunidad, él era el primogénito. La bendición la menospreció, la bendición la hizo a un lado, no la valoró, no la cuidó. Y quiero decirte que la bendición no es algo que tú te mereces. La bendición no es algo que tú te ganaste porque eres bueno. La bendición es algo que Dios nos da porque Él es bueno. Pero exige una cosa: que seas obediente. Porque como un padre justo, Él no bendice a los desobedientes, a los rebeldes, a los que lo repudian, a los que lo ignoran. Esos ya tienen un lugar en el infierno. Se llama el diablo y sus ángeles. Pero el diablo fue creado
no para el infierno, fue su decisión. Tampoco tú y yo fuimos creados para el infierno, fuimos creados para vivir en el cielo. Pero si tu decisión es menospreciar como Esaú la primogenitura, menospreciar la bendición, al cabo, ¿para qué me sirve la bendición? Al cabo, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Porque es mi paz, es mi gozo, es mi bendición, es mi familia, es lo que yo soy, es lo que yo tengo. Por eso hoy Dios está llamándote para que no seamos como Esaú. Yo no quisiera que ninguno de ustedes llegara a estar en esa triste situación de Esaú. Procuró con lágrimas el arrepentimiento, pero no le fue concedido. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo en tu corazón. Cuando tú no menosprecias, sino que ves los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios. ¿Cómo es que Dios te dice: no faltes a la iglesia, no faltes a los cultos del martes, no faltes a tu casa de bendición? Lee la Escritura, lee, ora. Y tú, al cabo, ¿para qué oro? ¿Para qué voy? Al cabo estoy muy a gusto. Ay, anoche me acosté muy noche, me voy a dormir, mejor me quedo a descansar. Estuve trabajando. ¿Qué justificación? Estás cambiando tu bendición por un plato de lentejas. Estás cambiando tu bendición porque tienes trabajo, porque te desvelaste en la noche, fuiste a una fiesta, un 15 años. ¿Y cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo que cómo? Prefiero no ir al 15 años, prefiero no ir a la fiesta, prefiero no ir a trabajar, pero voy a estar con mi Dios, porque yo sé que Él va a bendecir mi vida. Dios nos está hablando porque nos ama. Él quiere que mijes seamos una familia bendecida. Si nosotros recibimos la bendición de Dios porque decidimos andar en sus caminos en obediencia, mira, no hay pecado que valga la pena perder la bendición de Dios. No hay ninguna actividad humana pecaminosa, de sexo, de poder, de dinero o física, que valga la pena. Al fin de cuentas terminas arrepentido, llorando como Esaú. Yo le digo a Dios: no me quites tu bendición. Si te fallo, perdóname. Yo estoy como Jabes. Oh, si me dieras bendición. ¿Y sabes qué me contestó Dios? ¿No te has dado cuenta, Hiram, que ya te di mi bendición? Que mi Hijo Jesucristo está en ti. Jabes pedía la bendición que venía de él. Jabes pedía la bendición que venía del cielo. Jabes quería la bendición especial. A Dios lo quería en su vida. Esa era la bendición que pedía Jabes. Por eso tú debes de entender, aquí hay dos tipos de personas: los que todavía no reciben la bendición de Dios en Cristo, y los que ya tenemos a Cristo. Los que ya tenemos a Cristo ya estamos bendecidos. Pero hay un problema. ¿Por qué no se ve la bendición en ti? Tú, creyente que ya tienes a Cristo, ¿por qué no se ve la bendición en ti? Porque hay pecado en tu vida. Porque hay pecado en tu vida. Pero Dios te dice hoy: arrepiéntete, confiesa tu pecado. Y dice Jesús: y yo te voy a limpiar con mi sangre de toda maldad, y te voy a restaurar y te voy a levantar, y mi bendición va a venir nuevamente sobre ti. ¡Qué gloria en esta mañana! Es una manifestación de la presencia de Dios gloriosa. Por eso yo te invito
Aquí hay dos tipos de personas: los que todavía nunca han recibido a Jesucristo. Tienen religión, pero no han recibido a Jesús. Si tú estás aquí en esta mañana y no has recibido a Jesús, entonces levanta tu mano y di: allí donde estás, llama a Jesús a entrar. No te dé pena, se está en juego tu salvación. Si hoy tú te avergüenzas o eres como Esaú, ¿para qué me sirve? ¿Para qué quiero? ¿Para qué lo hago? Al cabo que nunca vas a tener la bendición de la salvación ni de la prosperidad en tu vida. Pero si le abres tu corazón a Jesús, hoy Jesús te dice: yo quiero entrar. Así es que inclina tu cabeza ahí en tu lugar, tú que nunca has hecho esta oración, y dile: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón. Te pido perdón de mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de ti, que soy hijo de perdición, hijo de las tinieblas, y que voy camino a la muerte eterna. Pero hoy me arrepiento. He escuchado tu voz, estoy escuchando tu voz, y quiero abrirte mi corazón. Quiero entregarte mi vida. Quiero que tú me salves, Señor. Límpiame con tu sangre y dame la vida eterna. Ven, entra en mí. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por salvarme. Y hoy declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te invito en el nombre de Jesús que me lo señales levantando tu mano, porque quiero darle gracias a Dios por tu vida y por la salvación que ha dado y que ha venido a tu casa. Dios te bendice. Alguien más hizo esta oración. Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más hizo: Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Todos los que hicieron esta oración, pónganse de pie. Los que hicieron esta oración, pónganse de pie ahí en su lugar. Rápido, rápido, pónganse de pie. Pónganse de pie. Ahora pasen al frente. Voy a orar por ustedes. Pasen al frente rápidamente. Pasen al frente rápidamente. Mientras ellos pasan, yo quiero pedirte a ti que eres creyente, ya estás del otro lado. Hoy el diablo ha sido derrotado y ya Cristo está en tu corazón. Él te ha perdonado de todos tus pecados y va a enderezar tu vida. También para usted. Está cayendo. ¿Alguien más? Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Levantando. No tenga miedo. Usted ya está en bendición. Está en bendición. Está aquí. Está cayendo. Padre bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias por estas personas que están delante de ti. Te doy gracias por su salvación. Te doy gracias por el perdón de sus pecados, por la vida eterna que ahora ellos poseen. Yo sé, Padre, que cuando ellos o juntamente conmigo partamos de esta vida, vamos a estar contigo en el cielo. Yo sé también, Padre, que tu bendición viene sobre sus hogares. Señor, haz que ellos vivan en amor y en obediencia a ti. Por Jesucristo los bendigo. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Atrás de ustedes les van a dar un abrazo. Entonces, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí.
Señor quiere decirte una cosa. Esaú era hijo de Isaac. Sí, sí. Jacob era hijo de Isaac. ¿Qué era lo que hizo Jacob? Anheló, deseó la bendición de Dios. El martes vamos a hablar de Jacob, de su anhelo, de su deseo. Ven, no te pierdas la palabra de Dios, porque cada que tú menosprecias un mensaje o estar en comunión con Dios, te pierdes de una bendición que Dios tenía para ti. Pero quiero hablarles de Esaú. Esaú, como hijo, menospreció la bendición de Dios. ¿Y cómo la menospreció? Porque simple y sencillamente no deseaba, no anhelaba estar en comunión con Él. Jacob sí. Y en esta mañana nosotros hemos fallado a Dios. Hemos pecado y le hemos dado el segundo o el tercer lugar en nuestras vidas. Ha sido más importante nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra forma de pensar o nuestras propias fuerzas. Pero hoy Dios quiere bendecirte y quiere decirte: arrepiéntete. Dios te está dando la oportunidad de que hoy reconozcas que has vivido apartado de Él. Pero si quieres vivir todos los días con la bendición de Dios, aunque estés pasando por un desierto, a la postre Dios lo que quiere hacerte es bien. Bien. La bendición de Dios vendrá sobre tu vida. Si tú estás reconociendo que le has fallado a Dios y quieres el perdón y la bendición de Él sobre tu vida, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste en la cruz por mis pecados, aún estos que me han hecho perder tu bendición. Ahora entiendo por qué no ha venido la bendición tuya a mi vida, pero hoy declaro que tu gracia y la sangre de tu Hijo Jesucristo me perdonan, me limpian, y la puerta abierta queda para mí, mi hogar, mi familia, mi trabajo, mi negocio. Te doy gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús salgo transformado y lleno de gozo de este lugar. Amén.